Hola, hola, saludos gente. Hoy es un día muy feliz para mí. Hoy les presento mi nuevo proyecto, que es un podcast que va a ser exclusivo para nosotros, los corredores de montaña. Se llama Puro Trail CR. También nos pueden encontrar así en Facebook. Ahí vamos a tener como la página principal donde vamos a estar publicando el podcast. El podcast se va a realizar una vez al mes. Pero bueno, entonces, ¿de qué va a tratar esto? Por supuesto que va a ser exclusivamente de el deporte nuestro, el trail running en Costa Rica. La idea de esto es concentrar todo la información sobre carreras, sobre competidores, sobre las cosas que están pasando en el ambiente del trail en Costa Rica en un solo lugar, para que no se pierdan en publicaciones por aquí y por allá. Así que yo me voy a dar la tarea de estar recopilando la mayor cantidad de información. Igual ustedes tienen la libertad completa de poder compartirme cualquier información que quieren que yo publique. Esto va a ser un espacio abierto. La idea de esto es que hagamos crecer más este deporte tan bonito, ¿verdad? Que para nadie es un secreto, que cada día crece más, cada día tenemos mucho más gente enamorada de este deporte tan hermoso. Y es que Costa Rica es un país que se presta demasiado para esto. Nuestra biodiversidad es increíble. Nuestro país es bellísimo para todo tipo de evento de montaña. Bueno, vamos a estar hablando también sobre competidores, ¿verdad? Sobre nuestros máximos exponentes, qué han hecho, dónde han competido, si han salido del país, cómo les ha ido. La idea es poder mostrar, tener una vitrina para que más gente visualice las hazañas o los logros de nuestros atletas del trail running. ¿Para qué? Para que puedan de esta forma tal vez conseguir más apoyo, más patrocinio de empresas para que puedan apreciar la calidad de atletas que tenemos en nuestro país. Y la idea también es no solo compartir las vivencias de los grandes atletas, porque aquí hay gente muy bonita, en el trail hay gente muy bonita, hay gente que participa en muchísimas carreras o sale del país a competir, y aunque no son atletas élite, me encantaría que nos compartan sus experiencias, que nos digan cómo estuvo, algunos consejos, nos recomienda la carrera, no nos recomienda, mira, no me gustó por tal cosa, o me encantó, se las recomiendo, cuando vayan hagan esto, hagan lo otro, pregunten por tal cosa. Todo eso nos va a ayudar en esto. Así que vamos a estar compartiendo toda esa información. En este primer podcast, la idea es que este podcast va a ser mensual, ¿verdad? Vamos a estarlo tirando una vez al mes, a principios de cada mes. No, obviamente no conseguí toda la información de todos los atletas que han salido del país a competir, así que no se me resienta ninguno. Me gustaría que si alguien sale y va a competir, me encantaría que me compartieran esa información, como les digo, para poderla hacerla llegar a ustedes. Perdón, otro tema que vamos a estar tratando aquí es sobre el calendario, ¿verdad? Sobre el calendario de las próximas carreras para que sí estemos atentos a lo que viene, poder escoger la carrera que más nos guste y competir. Esto va a ser muy abierto también, ¿verdad? La idea es hacerlo lo más democrático posible. Aquí vamos a hablar sobre carreras federadas, sobre carreras no federadas, sobre entrenamientos, sobre paseos de amigos, lo que deseen compartir. Aquí, como les digo, es un espacio abierto para todos ustedes. Y esta va a ser la idea y la tónica de esto. Así que no vamos a estar solo compartiendo carreras federadas o de carreras de grandes organizaciones, sino de todo tipo, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las durezas para que ustedes puedan escoger. Y además, como ya saben, yo me encargo de documentar muchísimas de las carreras,
los documentos desde el punto de vista del corredor, así que en especial les voy a estar contando mi experiencia en esas carreras que pude asistir en el mes. En este programa en especial vamos a estar hablando de Caribbean Paradise Trail Run, que se hizo en Puerto Viejo y Manzanillo, en Limón, que estuvo espectacular, pero no les voy a adelantar, ahorita les voy a estar contando. También de una carrera que viene creando algo muy novedoso, muy bonito, bastante competitivo, que es la carrera Criterium, ¿verdad? Eso estuvo buenísimo. Le vamos a dar un espacio especial. Vamos a tener a mi amigo Diego, organizador, y a Fernanda de competidora para que nos cuenten su experiencia, cómo estuvo la carrera Criterium. Perdón. Y también yo les voy a estar contando cómo estuvo la carrera de la luchita, la Ultra Costa Rica de mis amigos de Eco Green, porque eso estuvo buenísimo y les voy a contar todo lo que pude vivir. Les voy a mostrar algunas imágenes. De verdad espero que les guste, espero que me ayuden también a poder recabar más información para hacer esto más y más grande y tengamos un lugar donde podamos encontrar toda la información sobre el trail running tico en Costa Rica. Vamos, empecemos. Ok, sobre competidores que salieron del país en estos últimos meses, ¿verdad? Tenemos a Sandra Mejía. Sandra Mejía, mi amiga Sandra, tuvo una carrera durísima en México, las 200 millas de México, si no me equivoco, por Oaxaca, no, perdón, no lo digo bien, donde ganó su categoría, ¿verdad? Fueron 200 millas, para que tengan una idea. Sandra ya una atleta súper consagrada, tica de la ultra distancia, allá nos estuvo representando y también ahora les voy a compartir unas palabras que nos mandó, porque va a estar compitiendo en México, en Puerto Vallarta. Va a estar por ahí. Aquí les dejo algunas palabras de Sandra. Este año me propuse hacer solo 2 carreras, una de 320 kilómetros, que resultaron ser 350, y una de 100 kilómetros, que es ya casi a principios de noviembre, porque quería no competir tanto, pero al final voy a hacer una intermedia que es la UTCR de Costa Rica Eco Green. Voy a hacer los 50 kilómetros. De hecho, estoy entrenando aquí en la zona, que es parte del Camino de Costa Rica, que me encanta. Entonces, más o menos por ahí va mi agenda. Creo que ya no voy a hacer más al año después de Puerto Vallarta, pero no sé. Probablemente no, pero uno nunca sabe. Ok, y a propósito de Puerto Vallarta, también van a estar otros compañeros por allá. El compañero Jorge Arturo Samano y Omar de Jesús Mendoza y Víctor Balca van a estar por allá en Puerto Vallarta, van a estar compitiendo en la modalidad de 50 kilómetros y 100 kilómetros. Ellos son del equipo que se llama Sense 8 Run, así que les deseamos muchísimos éxitos. Ojalá que cuando regresen por acá nos puedan contar sus experiencias, cómo estuvo esa carrera, que me han dicho que es lindísima. Otra de las atletas que estuvo compitiendo en días pasados en el extranjero fue Jennifer Solano, ¿verdad? Que nos representó por allá en Greystone en la Ultra MB de 107 kilómetros con 3.550 positivos, nada más y nada menos. Le fue excelente a esta campeona, quedó en segundo lugar de su categoría. Entonces, felicitaciones a Jennifer por este gran logro. Y otro de los competidores que nos estuvo representando en el extranjero fue Abraham Serrano. Abraham Serrano estuvo por allá en Viña del Mar en la maratón. Le fue excelentemente, tuvo un 7º lugar en la general.
aunque esto no es trail running, pero como Abraham es uno de los grandes exponentes del trail running tico, así que lo vamos a compartir el logro que consiguió en esta maratón de Viña del Mar, un buenísimo séptimo lugar. De verdad, felicitaciones a Abraham. El domingo 1 de octubre estuve compitiendo en Chile en la maratón de Viña del Mar. Creo que la experiencia que tuve por allá fue muy importante, creo que muy provechosa, porque desde hace tiempos quería ir a Sudamérica a competir y bueno, en este año se me dio la oportunidad. Entonces, pues de ahí el poder competir contra atletas tan fuertes, tan aguerridos como lo es el corredor sudamericano, la verdad que es muy positivo para mí el poder foguearme con corredores de ese nivel, digámoslo así. Y de ahí el poder correr contra chilenos, peruanos que habían en esa competencia fue muy positivo. La verdad que estos días que estuve por allá creo que fueron muy provechosos y creo que les voy a poder sacar mucha, pues mucha enseñanza para aplicarlo en próximas competencias. Ok, y otro de los atletas que pude averiguar que estuvo compitiendo en el extranjero fue Iván Dondi, que estuvo compitiendo en días pasados en la UTCOM en 50 kilómetros. Le fue excelente a Iván, un excelente corredor de montaña que ya todos lo conocemos. Obtuvo un segundo lugar en la general. De verdad que un exitazo. Felicitaciones a Iván. Bueno, ahora vamos a hablar de una carrera que estuvo hace poquito, que, bueno, estuvo buenísima. Yo no fui, pero he escuchado que estuvo buenísima, que es Criterium Vertical. Y para eso tengo aquí a Diego. Diego es el papá de la criatura, ¿verdad? Y también tenemos a Fernanda. Fernanda, fue la ganadora el año pasado y este año quedó en tercer lugar, ¿verdad? Me dijo. Sí, Exacto. correcto. Entonces, bueno, Diego, cuéntenos un poquito qué es esto de Criterium Vertical, en qué consiste o cómo se come eso. Bueno, pura vida y muchas gracias, David. Em, pues criterio vertical es una locura, es una idea un poco macabra. Siento que la pandemia dejó huella y nos hizo inventar cosas un poquitillo extrañas, ¿verdad? Eso es malo, cuando uno tiene mucho tiempo, ¿verdad? Para pensar, se van a pensar de más ahí. Sí, el encierro nos hizo hacer cosas muy raras. Y yo siento que también nosotros, los que estamos acostumbrados a estar entrenando, a estar corriendo, tal vez no en mi caso competir, porque yo no soy de los que trata de ganar ni nada así, yo nada más disfruto, Yo pero también. sí nos hizo hacer retos un poco raros para tratar de gastar la energía que seguramente teníamos. Ok, y entonces, ¿qué es? ¿En qué consiste? Ok, ve, el criterio vertical, pues es la mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Mm. En el 2021, lo que fue Andrés Rivera, Jeffrey Portugués y yo hicimos lo que se conoce como el Everesting Challenge, en la cuesta de calle Pedregal de Quito del Guarco, en Cartago. Cartago hay buenas Em, cuestas, yo no sé por qué, ¿verdad? ¿Qué? Perdón, En Cartago hay buenas cuestas por todo lado, ¿verdad? sí, 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 sí. Decía un amigo mío colombiano que vino a Cartago y dice, cuando llegó Dios a Cartago, agarró el papel, la hoja en blanco, la arrugó y dice, tomen, ahí está su topografía, ¿verdad? Sí, mínimo, mínimo. Totalmente quebrado y con buenas cuestas. Sí. Y mira, bueno, prácticamente el Everesting nos abrió tal vez un mundo de posibilidades, tanto de algún tipo de competencia, ¿verdad? Que sea tediosa mentalmente y que sea también muy física, em, y también combinado con otro tipo de cosas que tuvimos que meterle, ¿verdad? Porque uno no va a pretender que todo el mundo haga un desgaste tan exagerado de más de 24 horas continuas, ¿verdad? Subiendo y bajando una cuesta. Mm. Pero sí se le dieron reglas
muy basadas en lo que son los famosos criterios de ciclismo. Prácticamente el criterium vertical es un criterio de selección natural, ¿verdad? En donde van quedando hasta el final los más resistentes, no tanto los rápidos, que es una cuestión muy importante, ¿verdad? Es una carrera muy mental, tenés que dosificarte y lo curioso respecto a otras carreras es que el primero en llegar no es el que gana, más bien es el último que queda, o los últimos que quedan, ¿verdad? Último en pie. Exactamente. Ok, para ver. ¿Verdad? Y a veces la gente que sale ni siquiera es porque uno la saca, es porque ellos solitos se salen, ¿verdad? Sí. Entonces, para ver si entiendo, es una carrera de resistencia es en un terreno empinado, ¿verdad? Ah, Cuesta. ¿Cuánta distancia tiene? ok, para entrar ya en datos técnicos prácticamente de la carrera, calle Pedregal es una calle en lastre, tal vez te podría decir que tiene una parte en asfalto que se tuvo que meter por cuestiones de acceso vehicular. Pero el 80% es una calle de lastre de 2.3 kilómetros de largo, la cual asciende 415 metros. Bueno, Em, mucho, es bastante. un porcentaje entre el 17 y el 18%. Es bastante pesada. Em, la cuestión es que todos salen al mismo tiempo y suben y bajan las veces que puedan y de acuerdo a la cantidad de inscritos, hay un coeficiente ahí en donde nosotros decimos salen tantas mujeres o salen tantos hombres de acuerdo a la cantidad de mujeres y hombres inscritos, ¿verdad? Entonces prácticamente se van descartando los últimos que van quedando y prácticamente, como hablaba con Fer un día de estos, son muchas carreras juntas, ¿verdad? Porque los que hacen una vuelta compiten entre ellos, los que hacen dos compiten entre ellos, ¿verdad? Y así es como se van acomodando en la tabla. Pero básicamente, como lo dijo un amigo, Alonso de la página de Buen Paso, es simple, es subir y bajar, tratar de que no te saquen, ¿verdad? Ah, ok, está súper interesante. ¿Cuántas pasadas hicieron en esta edición? Mira, vamos a ver, los hombres, en el caso de hombres masculinos, ¿verdad? Son 8, fueron lo máximo que hicieron, que fue Steven y Marco Corea. En el caso de las mujeres, bueno, también hizo 7 Marco, el hermano de Steven. Y en caso de mujeres, Natalia, que prácticamente puso el récord con 7 vueltas. Después Fer y María Navarro, que hicieron 6 cada uno, perdón. Sí, y María y Ale Venegas, ¿verdad? Hicieron todas 6. Solo que sus posiciones en la tabla van de acuerdo al tiempo. Pues en este caso, felicitar a Fernanda. El año pasado le bastaron 5 vueltas para ganar el criterium. Este año, pues prácticamente metí una más, ¿verdad? Eh, y yo sé que eso implica un esfuerzo grandísimo. Y Diego, para participar ahí, ¿cómo se hace? Si yo quiero Oh, participar, ok, ve. ¿hay algún requisito, alguna condición especial o nada más? No sé. No, básicamente es una carrera muy pesada, no te voy a decir que es fácil. Em, Aún así, está abierta a cualquiera que quiera llegar a retarse de verdad. Pues básicamente es una carrera la planeamos para 50 personas, ya que es gratuita y obviamente hay un presupuesto. La aumentamos a 10 personas en este año porque teníamos mucha gente que quería entrar, ¿verdad? Usualmente la inscripción, nosotros avisamos, ¿verdad? Tal día se va a hacer la inscripción y prácticamente, bueno, por ponerte el ejemplo, este año se abrió el 1 de septiembre a mediodía y a las 2 de la tarde ya todos los cupos estaban Wow. llenos. Em, Tal vez hay una parte ahí mística que jala. em,
a la vez, ¿verdad? Es un evento gratuito, pero yo creería que la gente, más de que llegue por ser gratuito, llegue porque quiera retarse de verdad. Em, pero básicamente es eso, la inscripción es para 60 personas, en este caso, ¿verdad? Es gratuita y se hace por medio de la página de Buen Paso. Bueno, en este año se hizo por medio de la página de Buen Paso. Esperemos que Alonso nos lo permita el próximo año también, porque me imagino que le hicimos un chispero ahí, eh, con las 60 personas en 2 horas. Em, pero básicamente es eso. Ok, La gente, lo primero que tiene que tener es disposición a que va a ser una carrera muy dura. Tal vez no es una carrera como las habituales en donde qué sé yo, muchas no tienen un corte de tiempo, entonces vos vas al ritmo que vos querás, y eso está bien, pero tal vez para Criterium la presión es un poco mayor porque te sacan de competencia, y la misma gente que está adentro está luchando o por sacarte o por quedarse, ¿verdad? Entonces, si hay un poquitillo de presión ahí de por medio. ok. Y Luis Diego, ¿cuántas versiones lleva ya Criterium? Es la tercera edición, la que acabamos de terminar el 15 de octubre. Hay una anécdota interesante. La primera versión de Criterium la organizamos en una semana. Fue algo relámpago. Seguramente ya algo lo teníamos en mente, ¿verdad? Y fue una semana. La segunda edición nos tomó un mes. Ya esta tercera edición íbamos con todo y prácticamente nos tomamos todo un año para planearla. Y próximamente estaremos anunciando la 4.0, Ah, eh, excelente. que Todavía no prácticamente podemos decir tenemos fecha ni nada. Ah, sí, ya tenemos fecha, pero espérate, para hacer el anuncio oficial. Ajá, eh, Mira, tenemos ya una plantilla bastante robusta establecida para lo que va a ser la 4.0 con toda la experiencia de estos 3 años. excelente. Eh, ya tenemos muchos patrocinadores también y esperamos que para el próximo año sea también un boom, ¿verdad? Que es lo que nosotros quisiéramos. No tanto nosotros como organización, porque lo de nosotros es sin fines de lucro. Es más que todo porque la idea de Criterium es exponer al atleta. Eh, Tal vez por eso es que llenamos de cámaras, de videos, em, todo lo habido para que exponer a todos los atletas que están ahí, porque ellos son los actores principales de esto, ¿verdad? Desde el primero hasta el último, que es lo También se más transmitió en importante. vivo, ¿verdad? Estuvo transmitiéndose en vivo. Exactamente, este año se transmitió en vivo. Tuvimos a un colega tuyo, Sí, el al próximo tocayo año, mío, a posiblemente, David ¿verdad? de Pasión por el Trail, ¿verdad? Exactamente, buen Buenísimo, amigo. buenísimo. Sí. Em, y la idea es esa, o sea, que todos los atletas se luzcan. No nos cansamos de sacarle fotos en todas las vueltas, Ah, posiblemente excelente. cada uno tendrá 30, 40 fotos de ellos. Em, pero eso es lo que nos gusta, los corredores, ¿verdad? Si no soy corredor de trail, puedo ir. También han llegado atletas de CrossFit, gente de hiking, ya tuvimos también gente de ciclismo que se animó, mira, y no les va nada mal. ¿En serio? En Ah, qué realidad, interesante. Qué sí, interesante. eh, usualmente el corredor que es muy rápido, tal vez no cambia el chip y se va muy foforón, como llamamos, y se estalla, ¿verdad? Se A las revienta. X vueltas. Y a veces una persona de hiking que está acostumbrada a hacer caminata rápida, son muy resistentes. Ok. Súper bien. Muchas gracias, Luis Diego. Ahora quiero preguntarle un poquito a Fernanda desde el punto de vista del corredor. Bueno, ya usted es reincidente. ¿Qué le ha gustado más de este criterium, de este formato? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Yo creo Ah, que Criterion se tiene que lidiar con muchos elementos y es chivísimo porque uno puede aprender por medio de esto, manejarlos, ¿verdad? Eh, Como hablaba yo con el Diego, que esto es una carrera de muchas carreras, ¿verdad? Porque la subida es una cosa, la bajada es otra, y durante todas las horas son diferentes porque el clima cambia, la temperatura cambia, todo cambia, ¿verdad? Entonces uno aprende a manejar todos esos elementos y eso es lo que a mí más me gusta.
que uno sale de Criterium y aprendió muchísimas cosas que tal vez en una carrera tradicional no aprende tanto, ¿verdad? Porque es tal vez un solo tirón. Y eso es lo que a mí más me ha gustado del Criterium. Por ejemplo, el año pasado fue aguacero durante las 4 horas, creo que yo hice el año pasado. Wow. Eh, y yo ni siquiera les digo que yo ni recuerdo que yo no me haya hidratado ni nada, ¿verdad? Y este año, que fue súper caliente, bueno, incluso ya al final, que llovió un poquito, pero la temperatura estaba altísima, obviamente la hidratación aumenta, muchos elementos que cambian, ¿verdad? Cuando hay más calor y todo, se Los producen microclimas. más dolores, más lesiones, más de todo. Entonces yo creo que eso es lo más bonito de Criterium, ¿verdad? Aparte que obviamente es muy retador aguantar las 5 horas, el ascenso que es bastante duro, la presión que se le mete, ¿verdad? El ritmo que se impone, por ejemplo, este año sentí que hubo un ritmo más fuerte, entonces también lidiar con eso es bastante bonito. Eso le iba a preguntar, Fernanda, ¿se puede tener alguna táctica? O sea, usted cuando va con alguna táctica o depende de cómo estén las contrincantes que, no sé, digamos, por ejemplo, usted puede decir, mira, no voy a subir tan rápido al inicio, pero tal vez las otras se picaron y se fueron muy rápido y a usted no le quedó más que irse también, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? ¿Va con alguna Sí, táctica o ahí se arma la táctica? yo creo que lo importante es como el autoconocimiento, ¿verdad? Saber un poco qué es lo que también he aprendido mucho con Criterium, porque a mí siempre se me hace un dilema, ¿verdad? ¿Será que subo más rápido? ¿Será que bajo más rápido? ¿Será que, verdad? Entonces creo que lo importante es como ir forjando ese autoconocimiento antes de Criterium y saber cuál es el fuerte de uno, ¿verdad? Y también saber lidiar con los imprevistos que se pueden presentar en Criterium, ¿verdad? Que si de repente te pasó alguna herida o te quedaste sin hidratación o tal cosa, entonces también hay como que improvisar incluso un poquito ahí, ¿verdad? Entonces, obviamente parte de la estrategia sí es como conocerse, ¿verdad? Pero también tener como esa respuesta a lo que pueda pasar en el evento. Ok, y sí se dieron muchos ataques, digamos, al inicio, sus contrincantes salieron con todo, Sí, sí, vamos suave. sí, claro. Bueno, yo creo que como la mayoría de eventos, ¿verdad? Uno siempre sale de bombazo. Esto que menos es más, no sé, yo como que no se nos da, salimos todos de un solo, ¿verdad? Sí, y sí se impone a un ritmo bastante fuerte. Bueno, este año, que obviamente sabemos que Nati sube súper bien, ¿verdad? Ya empezando, ya el ritmo se marca muchísimo, entonces obviamente hay más presión, ¿verdad? A la hora de bajar, que por ejemplo María Navarro baja súper bien, entonces todas estas cosas en el momento se da muchísima presión, sobre todo en las primeras vueltas, ¿verdad? Yo creo que sí se marca muchísimo ese ritmo. Obviamente sé que en los hombres también, porque uno se los topa y los ve como suben y bajan y que también queda como esa incertidumbre, ¿verdad? ¿Será que van a aguantar ese ritmo? ¿Será que no? Entonces también está como esa presión para uno de qué tanto también voy a soportar yo este ritmo, ¿verdad? O que si de repente me pasa algo, ¿será que lo aguanto? ¿Cómo lo manejo? Entonces sí se da muchísimo. Y una duda que se me vino a la mente, digamos, en el Ujú. momento que ustedes bajan, ¿se da algún momentito para que se hidraten o el que baja y quiere volver a subir, lo puede hacer y jode a los demás? Es corrido, es corrido, de hecho, Y entonces cuando es quiero corrido. hidratarme o comer algo, subiendo o bajando tengo que hacerlo. Es lo Como más usted quiera, idóneo. es parte de su Sí, estrategia. Ah, ok, súper interesante. Sí, es Y parte de su estrategia. sí, buenísimo. creo que eso es muy de cada uno, ¿verdad? O sea, hay quienes sí paran, y toman su tiempito, vuelven a subir, y hay otros que tal vez llegamos y agarramos y vamos, ¿verdad? Entonces, Fernanda, ¿y alguna recomendación para los que quieran apuntarse a la 2024? que entrenen. Yo, la verdad, la mayor mi recomendación es que entrenen y que conozcan muy bien, ¿verdad? Como esa recomendación que usualmente es como general, pero para Criterium más. Los puntos de hidratación, los tiempos de hidratación, de comida, etcétera. Cosas que pueden pasar como las ampollas, ¿verdad? Llevar un cambio de tenis, cosas de esas, como preparar bien eso y sobre todo entrenar bastante el ascenso y descenso, porque sí, Criterion obviamente es muy particular y es bastante retador estar aguantándose ascenso y descenso durante tantas horas. Muscularmente hablando es bastante retador, entonces sí, mi recomendación es que entrenen. ¿Qué tanto porcentaje mental definiría que es Criterium? ¿Qué tanto físico y qué tanto mental? Qué difícil, yo creo que es
es de ambas cosas, porque físico, de verdad, no podemos dejar de lado que el Sí. ascenso es bastante fuerte y el descenso, ¿verdad? Y que muscularmente hablando, como dije anteriormente, es bastante retador porque juega en muchos grupos musculares, ¿verdad? Entonces, evidentemente, físicamente, o sea, la parte física no se puede dejar de lado. Sin embargo, la mental también, como en todos los eventos, ¿verdad? Pero Criterium, hago el énfasis más, ¿por qué? Porque vos te estás topando a las personas que suben y bajan. Entonces eso obviamente va a generar presión. Además que llega un punto en que tal vez a uno se le hace como tedioso volver a subir la misma cuesta, ¿verdad? Entonces sí creo que romper como esa barrera mental es bastante retador en Criterium. Entonces sí creo que ambas partes tienen que ir bien trabajadas y sí se ponen en juego. Y eso es lo Ok. más chido de Criterium, me parece a mí. Excelente, buenísimo. Y Luis Diego, una pregunta. ¿Puedo usar bastones? ¿No se puede usar? Sí, ¿Qué se prohíbe o qué no se prohíbe? ve, pues en realidad uno no tiene restricción con eso. O sea, si vos querés subir con botas colibrí, subís con botas colibrí. Eh, en realidad, ve, es una cuestión de resistencia. Si crees que los bastones te son necesarios, pues puedes darle. Em, Vamos a ver, yo en lo personal los utilizaría. Eh, Cuando Yo yo hice el también. Everest, ahí mismo yo los utilicé y me sirvieron muchísimo. Pero entiendo que era otro ritmo, ¿verdad? Obviamente el Criterium es tal vez el doble de rápido. em, y yo en lo personal sí los veo necesario. No los recomiendo para todos porque cada uno tendrá su estilo. Em, es que eso es de cada quien, ¿verdad? Va- Ahora que hablabas de los tiempos de comidas, verás que es interesante. Bueno, Criterium es una carrera que es autosuficiente. Em, Dentro de la cuestión que te dije, que Criterium encerraba, pues obviamente la disciplina del trail running, que utiliza una idea del ciclismo para hacer un tipo de descarte. También está la cuestión que a nosotros nos ha dejado la experiencia en carreras de aventura. Por eso es que cuando la gente sube, busca una marca en el número, que esa marca usualmente se hace con un sacabocados. Y verás que esa cuestión del sacabocados tiene su historia. Cuando íbamos a hacer el primer criterio, eh, yo no tenía a alguien de staff que estuviera en la parte de arriba, pero pasé toda la noche sin dormir hasta que se me prendió el bombillo, ¿verdad? Y lo que hicimos fue utilizar un tipo de marcaje como el que se hace en las carreras de aventura. Entonces me acuerdo que ese día en la noche lo que hice fue cortar tiras de un folder de esos plásticos que utilizan en la escuela, en todo lado. Tiras, yo ya sabía que las personas que iban a llegar eran 30, entonces agarré tiras de esas plásticas y me fui en la madrugada como a las 4 de la mañana con Giovanni Abarca. em, Subimos la cuesta de Criterium. Me acuerdo que agarré un cono de esos amarillos que se utilizan en las calles y lo que se me ocurrió fue agarrar un sacabocados, amarrarlo al cono y dejarlo ahí arriba, ¿verdad? Entonces, cuando ya llegó la gente, yo les di a cada uno un, esas tiritas plásticas y les dije, a los 2.3 kilómetros para arriba se van a topar un cono amarillo. Agarren el sacabocados, se hacen un huequito y bajan con esa marca. Eso es lo que indica que usted hizo la Ujú. vuelta completa, ¿verdad? De ahí fue como empezó la historia de los famosos huequitos del número en Criterium, ¿verdad? Obviamente ya para el segundo Criterium ya habíamos agarrado esa experiencia y ya hicimos números formales, pero siempre utilizamos la esencia de marcar su llegada arriba con un sacabocados. Entonces, cuando llegan, nosotros lo que vamos contando es la cantidad de huequitos. Obviamente nosotros llevamos el registro de vuelta de todos, pero cuando llegan, por ejemplo, si vos vas por la tercera vuelta, yo sé que vas por el tercer ascenso y llegas, yo lo que voy a revisar es que tengas los tres huequitos, ¿verdad? Porque eso es lo que me demuestra a mí que efectivamente llegaste a marcar. Entonces, eso es un dato interesante y es histórico, te lo dejo por ahí, ¿verdad? Porque es parte de la historia del evento y es una cuestión muy significativa lo de marcar los números. Ahora, hablando de lo de las recomendaciones, hay gente que unos años corre con Camel,
otro año sin camel, y así van cambiando. Inclusive durante el mismo evento se van cambiando. Eh, Mira, para eso no hay recomendación. En realidad usted la estrategia la pone. Hay mucha gente que quiere andar con todo por si le hace falta algo, y hay otros que dicen, me la juego, subo y recargo abajo, ¿verdad? Entonces, eso también es parte de lo propio de cada uno. Hay gente que igual técnicamente dice, voy a subir trotandito de aquí al kilómetro 1, después hay camino y así sucesivamente. Hay gente que definitivamente sube todo caminando y baja todo corriendo. Eso es según la estrategia que usted tenga. Ok, buenísimo, Luis Diego, y para terminar y ya dejarlos de quitarles tiempo, ¿hay alguna novedad para el 2024 que nos pueda adelantar o va a ser muy parecido? ¿Alguna sorpresilla ahí? Van a haber algunas cosas diferentes. Em, Igual, cada año que pasa nos va dejando un aprendizaje, y tengo un equipo ahí de creativos que están detrás también, viendo a ver cómo jodemos a los corredores. Las No mentes entiendo. malévolas ahí. Sí, pero vieras que lo que viene es muy interesante porque es para más pensado atraer público. Em, Siento que un circuito corto maneja muy bien la parte de hacer visible la carrera. Claro, Es que la gente sube y baja muchas veces. O sea, yo no sé, Fer, si ha contado la cantidad de fotos que tiene. O sea, es Me un encanta. montón, es un montón, porque ellos suben y bajan tantas veces, qué sé yo. Imagínate si son 60 personas, un promedio de 5 vueltas, ¿cuántas veces la gente ve pasar a los corredores por ahí? Entonces es un espectáculo continuo. Entonces la idea de nosotros es seguir con la idea que traemos de exhibir la carrera, de exhibir a los corredores, que es lo que nos interesa más, de visibilizar el trail running, y además de eso el esfuerzo de ellos dentro de la carrera. El trail, a veces uno se mete en montañas y el esfuerzo es completamente solitario. Nosotros lo que queremos es que ellos también lo muestren, ¿verdad? Que la gente vea que realmente es un sacrificio, que es algo duro, y ellos son los actores principales, son los valientes, son los claro, que están poniendo todo su esfuerzo en lo que están haciendo. Y para mí un premio al esfuerzo es visibilizar lo que están haciendo. claro. No, y entonces esperemos que el próximo año llegue bastante público, ¿verdad? Para que vea a estos atletas ahí subiendo y bajando. Yo espero, como le contaba a Luis Diego, poderles contar la carrera de adentro, por lo menos una pasada o dos, Sí, para que vean lo que se vive ahí y cómo funciona. Y no, de verdad que Tienes que decirle a Fernanda que te enseñe cómo le quedaron los pies. Ah, ¿en serio? David, Sí, y más bien quería añadir algo. Sí, bueno, aparte de los pies que no Claro. te los voy a enseñar, que quedaron así destrozados, yo no sé, por culpa de Luis Diego. Pero, pero bueno, más bien quería yo añadir algo, de verdad, Claro, como invitar a la gente que lo quiera hacer, obviamente que se animen y que apoyen este tipo de eventos que yo creo que son realmente importantes porque, bueno, dependiendo, ¿verdad?, del objetivo. Sin embargo, yo creo que nos ayudan a crecer mucho como deportistas, como comunidad, ¿verdad? Y porque se juegan un papel muy importante en muchos elementos, y yo creo que es bastante bonito ver como eventos innovadores en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, como invitarlos a que participen, y si no quieren participar directamente haciendo el criterium, ¿verdad? Que vayan a apoyar el día del evento, porque también es bastante bonito ver como que lleguen la familia, los amigos, etcétera, apoyar y demás. Se hace como muchas carreras que uno ve en el extranjero, ¿verdad? Donde se une mucha la comunidad en general, y la verdad que yo creo que eso es bastante bonito y propicia también a que los patrocinadores eh, le den, como decimos, pelota al evento. Entonces, como claro, también invitar a eso. súper cierto. Como yo le contaba a Luis Diego, la idea también de este espacio es Uh para -huh. hacer crecer el trail en todas sus modalidades, porque Sí, esto es algo tan bonito y no solo para los que son muy competitivos, o sea, el que es más recreativo, digamos, yo soy súper recreativo y yo disfruto un montón, entonces no solo
el élite puede competir, hay de todo, hay muchas distancias, hay carreras locas, hay carreras más normalitas, hay carreras muy durísimas, de todo hay en esto del trail. Y este espacio para cuando quieran invitar a alguien a contarnos de alguna carrera de ustedes, entonces nada más ponen de David, acuerdo conmigo y lo contamos. también para sumar un poco a lo que decía Fernanda, Claro, mira, es que uno todos los años va aprendiendo, ¿verdad? Esto es una modalidad nueva y nosotros no dejamos de conocerla, ¿verdad? Como que ella misma nos va enseñando. Hay un corredor, Carlos González, ¿es verdad? El que se Ujú. había ganado la inscripción tuya en el Reto Puricil. Sí. em, Él me contaba algo que yo no se lo había escuchado a nadie y me parece súper importante. Em, Vos en Criterium compartís la ruta con los élites del país, con la crema, ¿verdad? Él me decía que él en una carrera normal, él los ve únicamente en la meta y nunca más los vio. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí como vos estás compartiendo la ruta, vos los ves, cómo suben, cómo bajan. Hay mucha gente que se sorprendió de ver que los élites caminan en cuestas. No sabían, o sea, creían que los más se lo tiran todo corriendo, mira y no. Entonces eso para el corredor que tal vez no es tan experimentado, lo lleva a un aprendizaje, ¿verdad? claro, Y como me claro. decía otro amigo que estuvo ahí, Eduardo, em, o sea, él me decía que él se sentía parte de la crema, ¿verdad? Entonces lo motivaba a seguir dándole y el esfuerzo que él hizo fue exagerado. Yo creo que superó, él mismo superó las expectativas que tenía de su propio rendimiento, pero es porque ellos se meten en ese chip, ¿verdad? Están compartiendo la ruta con tal vez la crema del país, porque en este año tuvimos a atletas de la FECODE muy buenos y, y aprenden y se sienten parte de los mismos, ¿verdad? Entonces, esa motivación es algo que me enseña esta edición de Criterium, em, en lo que nos hace creer que de verdad estamos aportando para que los atletas crean en ellos y que los nuevos aprendan, ¿verdad? Y que cada uno se rete, que dé un Hasta poco el más de lo público, porque de lo que puede que crean. uno sea público un año y el otro se anime y se inscriba, ¿verdad? Exacto. Exacto, Sí. exacto. De que va a aprender, va a aprender. Sí, no, no, buenísimo. De verdad, los felicito por esto tan bonito, esta iniciativa. Ojalá que vengan muchas más así y que, vea, yo le digo a la gente, nosotros tenemos un país tan privilegiado y nosotros tenemos un país apto para el trail en todas sus formas. Y de verdad que siento que esto viene creciendo mucho y ojalá crezca un montón más y explotemos el trail y que de verdad las grandes empresas vean lo bonito que es esto y todo el potencial y que se animen a apoyar más a los corredores y a las organizaciones, ¿verdad? Bueno, Muchísimas gracias a los muchas dos gracias. por el tiempo, Gracias a vos. y un placer siempre hablar con ustedes y nos estamos viendo entonces. Pura vida. Igualmente, muchas Saludos, Fer. gracias. Muchas gracias. Otra de las carreras que, bueno, en esta en especial pude asistir. En esto quiero hacerles el comentario. Si ustedes quieren de que yo asista a la carrera que ustedes organizan, al entreno, al paseo, a lo que quieran y que yo se las documente, pónganse en contacto conmigo y con todo gusto voy a estar por allá, si me es posible, documentándoles todo desde adentro, desde el punto de vista del corredor. Como les comentaba, la carrera que pude asistir es la Caribbean Paradise Run, que se hizo en el paradisíaco lugar. Voy a mostrarles las imágenes de las carreras mientras les cuento. En el paradisíaco Manzanillo y Puerto Viejo. Se inició temprano, 5:30 de la mañana en Manzanillo. Fue una afluencia como de 150 corredores, un poquito más. Esta carrera inició como una actividad de cumpleaños de mi amigo Charlie, ¿verdad? En el que en el cumpleaños 40 y algo decidió correr es la misma cantidad de kilómetros por ahí.
el segundo año lo volvieron a contactar los amigos que lo acompañaron para hacer la segunda edición. Y ya esta tercera edición, ¿verdad? Esta fue, como les digo, la tercera. Se organizó todo y tuvo una afluencia muy, muy buena. Tuvo un paquete bastante bonito con una camiseta de tirantes alusiva al Caribe de mis amigos de B1B. También tuvo una camiseta de algodón para después de la carrera. Los puestos estuvieron muy bonitos y sobre todo el recorrido. Como pueden ver en las imágenes, el recorrido fue espectacular. Aunque prácticamente no tuvo elevación, ¿verdad? Porque creo que la elevación total de la carrera era menos de 50 metros positivo. Fue bastante duro porque se corría en la arena, la mayoría, y la arena estaba suave y lo que hacía que avanzáramos lentamente. Voy a contarles cómo quedó un poquito los puestos en la categoría de los 6 kilómetros. Jenke Torres tuvo el primer lugar, segundo lugar David Goyo Muñoz, después tercer lugar en la general lo tuvo Yulisa Juárez Guido. Esto en los 6 kilómetros. Después en los 18 kilómetros, César Delgado tuvo el primer lugar, Carlos Emilio Zamora el segundo lugar y Miguel Chavarría el tercer lugar en la general. En masculino, en mujeres, Magdalena Quesada tuvo el primer lugar, Yajaira Jiménez el segundo lugar y Lisette Tatiana Sánchez el tercer lugar. Después, en la categoría de los 25 kilómetros, ahí tenemos a Juan Reyes, el primer lugar, a Neruda, ¿verdad? También ya afamado corredor, muy conocido por todos, que ahorita los voy a estar contando en la siguiente carrera que pude asistir, porque ahí también estuvo de corredor y estuvo disputándose el primer lugar, ¿verdad? Con otro corredor muy conocido, ahorita les voy a contar. Neruda Céspedes llegó de segundo lugar y Leslie Morales obtuvo el tercer lugar. Rosa Elena tuvo el primer lugar femenino, Viviana Piedra el segundo lugar femenino y el tercer lugar femenino general lo tuvo Doña María Castillo, ¿verdad? Doña María Castillo, toda una institución del trail. Esta fue la carrera, como les digo, Caribbean Paradise Trail Run, muy bonita, se las recomiendo si quieren ir un paseo a la playa y además ir a darse una buena corrida, pues se las recomiendo. Bueno, la otra carrera que tuve oportunidad de asistir fue la Ultra Costa Rica de Ecogreen, que se celebra ya en el Cerro de la Muerte, en La Luchita. Eso es un lugar muy, muy lindo, un pueblito muy bonito y se hace una carrera bastante bonita, bastante amena, porque también el pueblo hace un tipo de feria, ¿verdad? Y venden sus productos, venden algunas frutas y también comida. Entonces, se vuelve muy ameno. Además que el pueblo es bellísimo, esa zona es bellísima. Bueno, ¿cómo estuvo esa carrera? Esa carrera es bastante dura. Yo había recorrido solo una parte, según yo era la parte más dura. Hubo varias distancias, ¿verdad? 50 kilómetros, 25 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros, si no me equivoco. Comenzamos temprano, el clima estuvo espectacular, fresquito, no hubo un sol fuerte. Se comienza con una parte de columpios pequeña y después se baja aproximadamente 8 kilómetros, por lo menos para los de 25, que fue la que yo hice, y se hace el retorno. Yo cuando apenas iba bajando, me encontré ya al primer lugar
de los 25 kilómetros, ¿verdad? A Dodani venía fuertísimo. Yo no llevaba, creo que ni 6 kilómetros y él ya venía del retorno. Súper rápido. Bueno, ya todos lo conocemos que él es increíblemente, bueno, un futuro espectacular. Esperamos todavía mucho más de este muchacho. Se llega a Palos Verdes, creo que se llama el lugar, y ahí estaba el retorno, por lo menos de mi categoría. Les voy a contar algo que estuvo muy increíble. Federico Pacheco y Neruda estuvieron ahí al mismo tiempo, o sea, llegaron al puesto de retorno de los 25, ellos corrieron 50 y estaban ahí al mismo tiempo. Fue algo muy interesante porque yo le comentaba a la gente que llegaron y ellos se veían y comían así como el monstruo come galletas, porque no daban tregua, ahora estaba esperando que uno arrancara para irse del otro detrás. Entonces cuando vieron que se estaban dando como un tipo de tregua ahí para comer, pudieron comer un poquillo, pero se hacían tragadas y las cosas increíble. Estos dos corredores espectaculares, ¿verdad? Ya los conocemos. Federico Pacheco, increíble, siempre anda corriendo con una sonrisa, parece que nada le duele, a mí todo me duele, pero él parece que nada le duele, anda ahí con una sonrisa de oreja a oreja. Da gusto de verdad verlo correr. Pues resulta que estos dos competidores siguieron juntos, ¿verdad? Porque después del retorno de los 25, que para ellos, bueno, no sé cuánto llevaban ya, es subir y después de que termine de subir, suba más. Entonces, subieron toda esa parte que es re dura, que era la parte que yo conocía, hasta el puesto donde estaba don Fede. Subieron juntos y después se hacía un desvío y se hacía una parte de 7 kilómetros. Yo pensé que esa parte era de puro trámite, pero qué va, gente, eso se puso sumamente duro, más duro todavía, y además ya uno llevaba que 18, casi 19 kilómetros, se puso durísimo. Las cuestas más duras creo que estaban ahí, o no sé si eran las más duras o porque ya uno viene muy golpeado. Pero les sigo el cuento de Federico y Neruda. Pues llegaron casi faltando, ¿qué? Un par de kilómetros a la meta. Dicen ellos que se volvieron a ver y que dijeron, bueno, entramos juntos, porque prácticamente corrieron toda la carrera juntos. Y después, no, ni mierda, aquí vamos a competir. Y se echaron el sprint final. Voy a ver si puedo mostrarles el video de cómo entraron, porque entraron prácticamente así, fue un photo finish, ¿verdad? Final de foto. Casi se llevaron de banda a unas personas que venían entrando a la meta, pero estuvo súper emocionante. Voy a contarles cómo estuvieron los puestos de esta carrera. Bueno, los 50 kilómetros masculino, primer lugar, Federico Pacheco. Federico Pacheco por centímetros ganó. Después, segundo lugar, Neruda Céspedes. Y tercer lugar, Marvin Rojas Quesada en los 50 masculinos. En los 50 femeninos, Guadalupe Brenes, que viene fuertísima. Guadalupe, de verdad, pónganla en el radar, porque Guadalupe se está haciendo las cosas muy bien y muy en serio. De verdad, una felicitación. Segundo lugar, Lauren McNiven, una creo que es americana, que nos acompañó en esa carrera. Y tercer lugar, Pamela Muñoz Solano. Bueno, y mi amiga Rocío Nieves llegó de cuarta. Una felicitación para Rocío. Bueno, y tercer lugar, Pamela también. Un abrazo para Pamela. Después, en los 5K femenino, Raquel Oviedo Campos, el primer lugar, Francela
Cerda Serrano, segundo lugar, y Ashley Castro Fuller, tercer lugar. En el masculino, estuvo muy interesante porque el segundo lugar lo tuvo un niño, ¿verdad? El niño estuvo fuertísimo, de verdad que ojalá lo puedan seguir encaminando para que pueda seguir disfrutando y destacando en este deporte. Primer lugar, Jonathan Vargas Marín. Segundo lugar, Matías Quiroz Alarcón, el niño que les cuento con un tiempazo en 5 kilómetros de 32 minutos. Vean qué futuro tiene este niño. Tercer lugar, Alejandro Quiroz Boto Bernales. De verdad, una carrera durísima. Después tenemos los 10K femenino, que el primer lugar se lo llevó Adriana Hernández, ¿verdad? Corredora ya muy reconocida por todos nosotros. Decidió competir, bajar la larga distancia y competir en la distancia explosiva, los 10K, pues le fue bien. Llegó en primer lugar. Segundo lugar, Dina Rocha Gutiérrez. Y tercer lugar, Raquel Arley Montenegro. En el 10K masculino, tenemos primer lugar, Andrés Bonilla Villanueva. Segundo lugar, Carlos Serrano Chávez. Tercer lugar, Carlos Rodríguez Pacheco. De verdad que esta carrera súper bonita. Bueno, y en el 25, los 25K masculinos, tenemos a Doani Estrada, que se lo llevó increíblemente. Vea, yo no sé cómo corre tan rápido Doani. Doani, cuénteme qué come usted, mándeme la receta porque vuela. Segundo lugar, Alexander Alvarado Solano. Tercer lugar, Carlos Calvo Cordero. De verdad, una felicitación para esas máquinas. En las femeninas, Mabel Ditel, Mabel, mi amiga Mabel, felicitaciones, estuvo buenísima. También yo iba bajando y ya ella venía corriendo. Está fuertísima. Pongan el radar a Mabel porque va a dar mucho de qué hablar en estas próximas carreras. Segundo lugar, Nadia Mora Picado. Y tercer lugar, Rosario Moreira Lepis. De verdad, una carrera lindísima, se la recomiendo. Muy bien organizada, como ya nos tienen acostumbrados mis amigos de EcoGreen. Una carrera muy demandante en un lugar súper bonito, con un clima lindísimo. Así que si quiere retarse, pues apunte esta carrera en calendario.